Corre el año 1492. Un año que quedará grabado para siempre en los anales de la historia. Una fecha grabada en la historia, no solo por el descubrimiento de nuevas tierras, no por el viaje de un explorador genovés llamado Cristóbal Colón, que cambiaría el curso del mundo, sino por la caída de una ciudad magnífica, un bastión de cultura y conocimiento. Granada, la joya de Al-Ándalus, exhaló su último aliento. Sus palacios y jardines, testigos de una era dorada, se sumieron en el silencio. La vibrante civilización que había florecido durante siglos en la península ibérica llegó a su fin. Una civilización que había sido un faro de luz en tiempos oscuros. Esta es la historia de esa caída. Una historia de resistencia y sacrificio. Una historia de valentía y desesperación. De hombres y mujeres que lucharon hasta el último aliento. Un testimonio del perdurable poder de la fe y la tragedia eterna de su pérdida. La fe que unió y dividió a tantos. El año 1492 marcó un punto de inflexión en la historia de España. Un año que transformó el destino de una nación. Señaló la culminación de la Reconquista. La lucha de siglos entre gobernantes cristianos y musulmanes por el control de la península ibérica. Una lucha que definió el carácter de una tierra. La caída de Granada conmocionó al mundo islámico. Un golpe que resonó en los corazones de millones. También anunció el surgimiento de una España recién unificada como una potencia europea importante. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, consolidaron su poder. Este ensayo profundizará en el contexto histórico de la caída de Granada. Exploraremos los eventos que llevaron a este momento crucial. Exploraremos las figuras clave involucradas en esta lucha épica. Desde los líderes hasta los soldados anónimos. Seremos testigos de las estrategias militares empleadas y experimentaremos el drama de la rendición de la ciudad. Veremos cómo se desarrollaron las batallas y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. Finalmente, examinaremos las consecuencias de este trascendental evento y reflexionaremos sobre su perdurable legado. Un legado que aún resuena en la España moderna y en el mundo entero. Para comprender el significado de la caída de Granada, debemos viajar en el tiempo, retrocediendo más de 1000 años. En el siglo VIII, los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar, una hazaña que cambiaría el curso de la historia de la península ibérica. Conquistaron el reino visigodo que gobernaba Hispania, estableciendo un nuevo orden en la región. Esto marcó el comienzo de Al-Ándalus, un capítulo único en la historia del Islam y de Europa. Durante siglos, musulmanes, cristianos y judíos coexistieron en Al-Ándalus, creando una sociedad rica y diversa. Este período fue testigo de un florecimiento del arte, la literatura y la ciencia, con avances que resonarían en todo el mundo. Ciudades como Córdoba, Sevilla y Toledo se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos de todas partes. El Palacio de la Alhambra en Granada, con sus intrincados mosaicos y tranquilos jardines, se erige como testimonio del genio arquitectónico de la época, reflejando la grandeza de Al-Ándalus. Sin embargo, este período de relativa armonía no estaba destinado a durar, ya que las tensiones internas y externas comenzaron a surgir. En el siglo XI, el califato islámico de Córdoba se había fragmentado en reinos más pequeños y débiles conocidos como taifas, cada uno luchando por su propia supervivencia. Esta división interna brindó una oportunidad para que los reinos cristianos del norte expandieran sus territorios, iniciando una serie de campañas militares. La Reconquista cristiana de la península ibérica, cobró impulso, con cada victoria fortaleciendo su determinación. Impulsados por el fervor religioso y la sed de tierra, los ejércitos cristianos marcharon hacia el sur, enfrentándose a los ejércitos musulmanes en numerosas batallas. Gradualmente hicieron retroceder las fronteras del dominio islámico, reclamando tierras que habían estado bajo control musulmán durante siglos. En el siglo XIII, solo quedaba el Emirato de Granada como el último bastión de Al-Ándalus, resistiendo valientemente hasta su eventual caída en 1492. Granada en el siglo XV era un reino sitiado. Rodeada por enemigos y con su existencia constantemente amenazada, la ciudad se encontraba en una encrucijada histórica. Su propia existencia se veía amenazada por el creciente poder de los reinos cristianos de Castilla y Aragón. Estos reinos, con sus ejércitos bien organizados y su fervor religioso,
representaban una amenaza constante para la independencia de Granada. Sin embargo, Granada se aferraba a la vida. La ciudad, con su vibrante mezcla de culturas y su economía floreciente, se negaba a rendirse ante las adversidades. Era un vibrante centro comercial y cultural. Su seda y especias eran apreciadas en toda Europa. Los mercados de Granada eran famosos por su diversidad y riqueza, atrayendo a comerciantes de todas partes. La dinastía nazarí, fundada por Muhammad I en el siglo XIII, gobernó Granada. Bajo su liderazgo, la ciudad alcanzó nuevas alturas de esplendor y sofisticación. Los nazaríes eran hábiles diplomáticos y feroces guerreros. Su capacidad para negociar y luchar les permitió mantener su reino durante siglos, a pesar de las constantes amenazas externas. Convirtieron la Alhambra en un palacio de legendaria belleza y fortificaron Granada contra la invasión cristiana. La Alhambra no solo era una fortaleza, sino también un símbolo de la resistencia y la cultura nazarí. Sin embargo, las luchas internas plagaron a la dinastía nazarí. Las disputas por el poder y las traiciones dentro de la corte debilitaron la unidad del reino. En 1482, Abu Abd Allah Muhammad XII, conocido por la historia como Boabdil, ascendió al trono. Su reinado estuvo marcado por desafíos tanto internos como externos. Su reinado estuvo marcado por intrigas cortesanas y luchas de poder que debilitaron las defensas de Granada. Las constantes conspiraciones y la falta de cohesión interna hicieron que el reino fuera más vulnerable a los ataques externos. Mientras tanto, hacia el norte, se consolidaba un poder formidable. Los reinos cristianos de Castilla y Aragón se fortalecían y unían sus fuerzas. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos, habían unido sus reinos mediante matrimonio. Esta unión no solo consolidó su poder, sino que también les dio una causa común. Impulsados por el fervor religioso y el deseo de crear una España unificada, pusieron sus miras en Granada. La reconquista de Granada se convirtió en su objetivo principal, uniendo a sus ejércitos y recursos en esta misión. El escenario estaba listo para un enfrentamiento final. La batalla por Granada no solo decidiría el destino de la ciudad, sino también el futuro de toda la península ibérica. Sección 4. La media luna contra la cruz. Los reyes católicos lanzaron su asalto final a Granada en la primavera de 1491. Su ejército, una fuerza formidable de más de 70.000 hombres, estaba equipado con la artillería más moderna. Sitiaron la ciudad, cortando las líneas de suministro y bombardeando sus muros. Los granadinos, aunque superados en número, se defendieron con tenacidad. Fueron dirigidos por el tío de Boabdil, el Zagal, y Musa bin Abi al-Ghassan, conocido como Muza, un valiente caballero. Lanzaron osadas incursiones desde la ciudad, hostigando a las fuerzas cristianas. Fernando e Isabel emplearon una estrategia de desgaste. Construyeron un campamento fortificado, Santa Fe, cerca de Granada. Desde allí, dirigieron una implacable campaña de asedio. El asedio se prolongó durante meses, cada bando enfrascado en un abrazo mortal. A medida que el asedio se intensificaba, las condiciones dentro de Granada se deterioraban. La comida escaseaba y el bombardeo constante hacía mella en los defensores de la ciudad. Boabdil, atrapado entre su deber de defender su ciudad y la inutilidad de la resistencia, se enfrentó a una decisión desgarradora. Sección 5. Las murallas de Granada. El año 1491 llegaba a su fin. La otrora orgullosa ciudad de Granada era una sombra de lo que fue. El bombardeo constante había reducido sus magníficos edificios a escombros. Las calles estaban llenas de heridos y moribundos. Dentro de la Alhambra, Boabdil, el último sultán de Granada, se enfrentaba a un terrible dilema. Podía seguir luchando, pero significaría la destrucción segura de su ciudad y su gente. O podía rendirse, preservando vidas pero renunciando a su reino. Los reyes católicos, sintiendo la victoria, ofrecieron a Boabdil generosos términos de rendición. Prometieron tolerancia religiosa para la población musulmana de Granada y salvoconducto para quienes desearan partir. Boabdil, con el corazón apesadumbrado, supo que no tenía elección.